Fue como si el aire se tornara frío, un frío seco intenso que me caló hasta los huesos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Algo dentro de mí decía que eso no era normal. La figura avanzó hasta el final del pasillo y entonces la vi claramente. Era un cadete, playera blanca, shorts negro, descalzo. Se sentó con dificultad contra la pared, como si le doliera el cuerpo. Me fijé en sus botines. Eran diferentes a los nuestros, y eso era completamente imposible. No sé cómo, no sé por qué, pero me atreví a hablarle en voz baja. Psst. Hey, ¿tú tampoco arreglaste tus botines? Su respuesta me heló la sangre. Si no voleo bien, mi cabo me vuelve a pegar. Su voz sonó hueca, con eco, como si habláramos en un cuarto vacío. Yo había hablado en el mismo lugar y mi voz no sonó así. Un sudor helado me recorrió la nuca. Mi mente trataba de explicarlo. Tal vez alguien me estaba jugando una broma, pero no. Sentía que era otra cosa. Me levanté con cuidado, recogí mis cosas y cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo quedaba la esquina vacía. Subí a mi alojamiento con el corazón latiéndome en los oídos. Decidí que volaría por la mañana, cuando ya todos estuvieran despiertos. 12 y 13 de abril, el trapo. ¿Trapo que traes colgando? El trapo queda por fuera. 12 y 13 de abril. Colgué mi uniforme en el closet y me metí bajo las cobijas, solamente mirando hacia el pasillo. Cuando estaba a punto de dormirme, escuché la misma voz otra vez, solo que en esta ocasión venía de en medio de mi cama y la de mi compañero. Yo lo hago por ti, antiguo. Descansa. Por si acaso lleva tu Toda la papelito piel y de mi dile que nuca te lo se firme, erizó. te lo puede firmar ahí también. Intenté girarme, ver quién estaba ahí, Para que pero lo calque. sentí un sueño abrumador, pesado, como si me hubieran drogado de repente. Lo último que alcancé a ver fue el mismo sujeto al fondo del pasillo. Estaba sentado junto a una columna, en la misma postura, Dígale dónde lo quieres hacer, sosteniendo un par de para botines, que le calcule. boleándolos. A la mañana siguiente, cuando desperté para hacer el aseo, algo llamó mi atención. Ahí estaban, mis botines al pie de mi cama, brillando como nunca. El charol reflejaba la luz de la habitación. No lo podía creer. Me quedé mirándolos sin saber si tocarlos o no. Le conté lo sucedido a mi compañero de pelotón, quien era creyente de lo paranormal. Me dijo que su instructor de tiro, cuando había sido cadete, tuvo un encuentro exactamente igual. El potro volador no se ha ido, me dijo con voz baja. Pero a ver, dime algo. ¿Sigues sin creer en fantasmas? No supe qué responderle. Durante el tiempo que pasé en el colegio vi al potro volador al menos 2 veces más. Y cada vez que alguien lo veía, alguien amanecía con sus botines perfectamente boleados. Aún hoy sigo preguntándome por qué lo hacía. No sé si era un favor o de alguna forma era una advertencia. Antes de continuar con las historias que salen de este colegio militar, te quiero recordar que te suscribas si no lo has hecho para que no te pierdas ninguna historia de Relatos de la Noche. Y bueno, si ya quieres ser parte VIP de la comunidad, selecciona tu red social favorita y síguenos también por allá, para que también estés al tanto de noticias, firmas de libros, convivencias y más sorpresas que vienen para ti en las próximas semanas y en los próximos meses. En todos lados nos encuentras como RDLN Oficial. Continuamos. En el colegio militar hay muchas historias que, aunque parezcan simples cuentos de cadetes, han sido vividas por más de uno. Una noche, mientras hablábamos sobre estos temas, un cadete de tercer año me contó algo que se me quedó muy grabado.
Las apariciones aquí en el colegio son más comunes de lo que crees. Incluso los mandos lo saben, pero no pueden hacer nada al respecto. Me explicó que uno de los puestos de guardia más temidos era los cañones, llamado así porque había 2 piezas de artillería obsoletas, situadas en la cima de una escalinata, similar a las de Teotihuacán. Desde hacía años circulaba la leyenda de un ente que aparecía entre la 1 y las 3 de la madrugada, siempre en el tercer relevo de guardia. Se te pone al lado y te dice que ya llegó para relevarte. Si le haces caso y abandonas tu puesto, te metes en una bronca. Más de uno ha sido arrestado por eso. Me dijeron, pero nadie sabía quién era esa aparición, ni por qué hacía lo que hacía. Días después, un sargento me contó una historia aún más aterradora. Oye, hijo, me dijo, ¿a ti no se te ha parecido nada en los cañones? No, mi sargento, respondí un poco confundido. ¿Y has oído sobre Levita? Negué con la cabeza. Bueno, se frotó las manos con cierta emoción para empezar a contarme. Te voy a contar sobre Levita y cómo fue que casi me lleva. Desde aquí, comunidad, narraré su historia en primera persona, tal como él me la contó a mí. La primera vez que vi algo fue en los cañones. Estaba montando guardia, ya muriéndome de sueño. Era la 1 de la madrugada y me costaba mantenerme despierto. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero sentí una presencia en mi espalda. Antiguo, te llegué a relevarte. Ni siquiera volteé, solo sentí con la cabeza y me fui. Cuando llegué al cuarto de la guardia, me encontré con los oficiales formando los relevos para iniciar el recorrido. ¿Por qué abandonaste tu puesto?, me preguntó el teniente a cargo. No abandoné, mi teniente. Ya llegó mi antigüedad a relevarme. El teniente se quedó callado y luego me preguntó cómo era. Tenía la guerrera fajada en el pantalón y una fajilla de charol negra. Apenas terminé de decirlo, lo entendí. Ese uniforme dejó de usarse hace muchos años. Uy, cadete, dijo el teniente con una mezcla de risa nerviosa y preocupación. Ya te cayó la voladora. Ese güey no está vivo. Aún así, me arrestaron por un fin de semana como castigo. Pero eso no fue nada comparado con lo que me pasó 2 días después. Verás, por mi castigo me tocó montar guardia en el pasillo de arriba del comedor. Era extraño que me enviaran allí, pero no me quejé. No quería perder otro fin de semana sin salir. A las 11 de la noche recorrí la zona. Todo estaba en calma. Al menos aparentemente, porque luego lo vi. Una figura que se movía en la oscuridad. El sonido de sus pasos retumbaba en el pasillo. Era un cadete sosteniendo un fusil en su mano derecha, igual que yo. Pero algo estaba fuera de lugar. Su uniforme no era como el mío. No era como el nuestro. Vestía una levita, el uniforme de gran gala del colegio militar. Mi estómago se hizo un nudo. Nadie usa ese uniforme si no es una ceremonia especial. Mi mente me decía que me fuera, pero mis pies me llevaron hacia él. El cadete se giró y noté algo aún peor. El arma que traía era un mosquetón de madera, modelo que se dejó de usar hace décadas. Tragué saliva y traté de mantener la calma. Él siguió caminando sin prestarme atención, hasta que entró al comedor. Corrí tras él, pero cuando crucé la puerta, el lugar estaba vacío. El comedor de noche era un sitio lúgubre. Casi no había luz. Sentí como se me enfriaba el cuerpo de miedo de repente. De pronto los pasos volvieron a escucharse. Esta vez venían de abajo. Me asomé por el balcón que daba a la planta baja y lo vi. Caminaba lentamente hacia las escaleras, sin mirarme. ¡Alto!, le grité, siguiendo el protocolo de guardia. ¿Quién vive? No respondió. Subió las escaleras. Yo esperé a que llegara hasta mí para identificarlo, pero nunca llegó.
Sus pasos simplemente cesaron de golpe. Esperé 1 minuto, luego 2, luego 5. No aguanté más. Bajé las escaleras con linterna en mano, pero no había nadie. Decidí darme la vuelta y reportarlo después, pero entonces lo escuché. Una risa, grave, gutural, justo detrás de mí. Me giré de inmediato y lo tenía a menos de 1 metro. Era alto, vestía y levita, pero donde deberían estar sus ojos, solo había 2 luces amarillas brillantes. Mi cuerpo se congeló por completo. No tuve tiempo de reaccionar. Su mano me sujetó del brazo con una fuerza brutal. «Ya te tengo», dijo con voz cavernosa. Su mano era huesuda, pálida, con uñas largas y afiladas. Sentí un tirón y después, nada, simplemente nada. Desperté ya en el servicio médico. Tenía una venda en el brazo y estaba canalizado. «¿Qué hago aquí, mi teniente?», pregunté débilmente. El comandante de guardia me miró con mucha seriedad. Me dijo que me encontraron tirado en el comedor, con la boca abierta, sin respirar y con los ojos abiertos. Me contó que al revisarme mi piel estaba tan blanca que mis venas se veían. Mis labios estaban morados. Además, mi guerrera estaba rasgada del brazo izquierdo y debajo de la tela tenía 3 heridas sangrantes. No 2, 3. Desde esa noche el puesto de guardia fue eliminado. No se volvió a permitir que alguien más montara guardia a solas en esa zona. Cuando el sargento terminó de contarme esto, comunidad, se remangó la mano izquierda. Me dijo que viera. Tenía 3 cicatrices, 3 marcas. Y después de verlas, tengo que ser honesto, algo dentro de mí cambió. No sabía que otras cosas ocultaba el colegio militar. Solo sabía que tarde o temprano yo me iba a encontrar algo más. ¿Y tú sigues pagando anualidad por una tarjeta de crédito? Con Clara no pagas anualidad de por vida. Aparte... Así pues, la última historia que quiero contarles, comunidad, es la experiencia más personal. Tuve la oportunidad, o la desgracia, de vivirla en ese colegio militar. Aunque fue breve, es seguramente la que más me impactó. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, la hora en la que todos los cadetes de primer año teníamos la obligación de realizar el aseo del alojamiento. A mi pelotón le asignaron la limpieza del área de los baños y la escalera que subía al mezanín, donde hacíamos tareas. Debajo de esa escalera estaba el armero, el almacén donde se guardaban las armas. Otro compañero y yo fuimos los encargados de limpiar ahí, mientras que otros 2 lo hacían en la parte superior. Mi compañero barría juntando el polvo en una esquina. Yo estaba esperando para poder pasar al trapeador. Cuando terminó me acerqué con mi cubeta. Él estaba a unos 5 metros de mí, aún recogiendo la basura. Me incliné hacia la malla metálica que protegía la entrada del armero. Y fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco. El sonido metálico me sacudió los oídos, como si alguien se hubiera recargado bruscamente contra la malla. Mi primera reacción fue pensar que lo había provocado yo con el trapeador, pero no. Segundos después, el golpe se repitió. Y esta vez, vino acompañado de una respiración detrás de mí. Se sentía húmeda, baja, como si alguien estuviera muy cerca. Mi cuerpo se tensó. Había prometido no volver a mirar cosas que no quería ver. Desde mi encuentro con el potro volador, ya no tenía dudas de que lo paranormal existía, pero tampoco deseaba vivirlo otra vez, enfrentarme con eso. Aún así, volví a escuchar esa respiración. Y esta vez no pude evitar voltear. Lo que vi, comunidad, me
A través de los pequeños huecos de la malla, unos dedos huesudos emergían lentamente. Eran largos, pálidos, con la piel pegada al hueso, como si se hubieran momificado. Sus uñas gruesas y desgastadas tenían un color entre morado y negro. Y luego levanté un poco más la vista. Ahí estaba, un rostro. No sé si llamarlo humano porque era completamente blanco, sin facciones, sin labios, sin ojos. Solo 2 manchas oscuras en su lugar. Pero lo peor fue el olor. Una putrefacción, densa, pegajosa. Un hedor que ni siquiera el limpiador de pisos pudo disimular. Entonces esa cosa emitió un sonido, un quejido. No era un gruñido, ni una voz. Era algo similar a cuando alguien trata de expulsar una flema de su garganta. La piel se me erizó de inmediato y por supuesto que no me quedé a averiguar más. Salí corriendo y gritando: «¡Güey, vámonos! ¡Vámonos!». Le dije a mi compañero que seguía juntando la basura. Él ni siquiera preguntó qué pasaba. Dejó todo y corrió junto a mí. Cuando llegamos a nuestro pasillo me preguntó que qué demonios había pasado. Todavía temblando le conté lo que había visto. El comandante del pelotón, que en ese momento se estaba alistando, nos escuchó y se acercó. Su reacción me sacó mucho de onda. Me dejó helado. Y es que no se sorprendió. No es el único que ha visto eso, me dijo con voz seria. Cada año, al menos 1 o 2 personas lo ven. Hizo una pausa y me miró fijamente. Y no solo en el armero, también en el alojamiento de mujeres. No supe qué responderle. Estas fueron 3 de mis muchas experiencias en el heroico colegio militar. Y aunque fue parte de mi formación, hoy ya no estoy ahí. Pero hay cosas que nunca se olvidan. Gracias por escucharme, comunidad. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Estas fueron las historias de hoy, comunidad. Y bueno, aprovecho para hacerles la invitación a cualquier persona que tenga muchas historias de un lugar que crean que está particularmente embrujado, poseído o algo parecido. Por favor, los invito a reunirlas, ya sean historias propias o de la gente a su alrededor, y que nos las hagan saber, porque es muy interesante abordar episodios desde esta perspectiva. Varias historias sobre un solo lugar como un protagonista. Gracias por escucharnos, mi nombre es Uriel Reyes y nos volvemos a ver en 3 días con más relatos de la noche. Yo soy comunidad. A muchos no les gustan las historias de brujas. Para muchos de ustedes es un tema que simplemente no les asusta, no les da miedo, no les provoca más que incredulidad. Esta historia va dirigida sobre todo a ustedes, para quienes el tema de las brujas es uno que no les provoca nada. Les invito a escuchar la siguiente historia, y si nada cambia al final, está bien, pero creo que esta noche, al escuchar esta experiencia, algo puede suceder. Recuerden suscribirse a este espacio para que no se pierdan ningún episodio, pero por ahora es momento de apagar la luz y dejarse llevar. Ya estás escuchando relatos de la noche.
Hola, si me estás leyendo, gracias. Si me estás escuchando, antes que nada quiero decirte que yo era como tú, como la mayoría, escéptico, escuchando historias por diversión, y a veces hasta me confundía que la gente creyera en criaturas de fantasía, en cosas increíbles. Y estoy hablando de cuando era un niño. Bueno, hoy ya no soy como tú. Hoy soy una de esas personas de las que muchos se burlarían. Antes pensaba que la gente ignorante creía en lo sobrenatural, pero hoy sé que todos somos ignorantes de lo oculto, que casi nadie lo entiende. Hoy sé que la gente que cree es porque fue testigo de lo inexplicable o bien porque está abierta a la existencia de cosas que van más allá de lo que podemos comprender. Para contar mi historia es necesario que cuente 3 sucesos distintos, en diferentes etapas de mi vida. Cosas que me hubiera gustado jamás vivir. Cuando crece en lo oculto, la tranquilidad de cada noche se desvanece para siempre. Me remonto a cuando tenía 12 años. Mi mamá, viuda desde que yo era un bebé, por fin encontró una persona que valía la pena, Francisco, a quien llegué a llamar papá con el tiempo. Cuando su relación se tornó seria, nos fuimos a vivir con él a su casa en un fraccionamiento que ya conocía, que siempre me había llamado la atención. Y es que la abuela de mi mejor amigo, Aldo, vivía ahí y ya había tenido la oportunidad de visitar el lugar cuando acompañaba a mi amigo y a su mamá algunos fines de semana. Quien haya visitado ese lugar lo reconocerá por mis palabras. En algún momento fue una colonia muy acomodada de la ciudad. Los terrenos eran enormes, las casas grandes con una arquitectura atractiva. Ninguna casa se parece a la vecina. Todas son distintas, todas originales. Pero eso es tiempo pasado. Esas casas están lejos de su esplendor de los años 40 o 50. Hoy podría decirse que son en su mayoría casas pobres, de gente pobre que vive ahí. La gente que las habita no tiene la capacidad de mantenerlas y se han ido deteriorando con el tiempo. La hierba las cubre casi por completo. Por Aldo y su abuela que me las contaron, las historias de fantasmas en ese lugar ya las conocía, pero al llegar a vivir ahí me tocó experimentarlas. En la casa de Francisco todas las noches se escuchaba que alguien se levantaba, atravesaba el pasillo de las habitaciones y luego abría las cortinas del baño. Era un sonido completamente real. No sonaba tétrico, sonaba solo como si alguien caminara por ahí. Pasaron semanas para que yo dejara de creer que era mi mamá, para que ella, que también lo escuchaba, dejara de creer que era yo. Francisco habló claro con nosotros. Mi ex esposa sigue aquí. La puedo sentir. Lo puedo escuchar. Ojalá que no les asuste esa presencia. En las noches es más clara. Se escucha que alguien anda por la casa. Solo les pido que intenten no salir. Me da miedo que la vean. Me da miedo pensar cómo se verá su fantasma y prefiero recordarla como la última vez que la vi en vida. Me acuerdo cuando nos dijo esto. Me acuerdo de la seriedad en sus palabras. La gravedad de su tono. Era imposible no tomarlo en serio. Y claro, le hicimos caso, o intentamos hacerlo. Incluso si no hubiéramos escuchado sus pasos, si no hubiéramos sentido esa presencia por las noches, habríamos respetado las palabras y la petición de Francisco. En ese entonces yo solo tenía un amigo realmente, Aldo. Y como les digo, la que vivía ahí era su abuela. Él empezó a visitarlo un poco más porque sabría que yo lo acompañaría y me gustaba mucho ir a verlo. Su abuela me caía muy bien también y me hacían sentir como en casa. Yo a Aldo lo extrañaba mucho. Me fue muy duro dejar de verlo todos los días en la escuela. En la nueva, la verdad, me estaba costando integrarme más de lo normal. Un sábado por la noche que él se quedó con su abuelita, yo había planeado todo para quedarme a dormir también con ellos, pero no conté con que los planes de mi madre eran otros. Como siempre le hacía, pensaba hablarle cerca de las 10, decirle que ya era muy tarde como para caminar solo rumbo a casa. Y ella me diría que estaba bien, que me podía quedar allá, y yo seguiría jugando y poniéndome al día con Aldo. Pero no. Mi mamá estaba sola en casa. Cuando le hablé me dijo que tenía miedo, que llegara pronto, por favor. Me despedí de la abuela de mi amigo y Aldo me acompañó a la mitad del camino a mi casa. Llegué a mi calle por otro lado, por el lado de arriba.
Mi calle bajaba hasta una pequeña avenida con camellón, pero conforme subía se iba tornando más y más solitaria. Algunas casas parecían estar completamente abandonadas y finalmente la calle terminaba con una casa en el fondo. Una casa que yo nunca había visto antes de esa noche. Me parece que era de madera, muy oscura, pero estaba llena de enredaderas que no dejaban ver mucho de la construcción original. Yo iba llegando a mi calle a dar vuelta con dirección a mi casa, cuando pasó trotando un niño un poco más grande que yo. No lo había visto antes. Me pareció hasta fantasmal su presencia en la noche tan solitaria y tan callada. Lo único que se escuchaba por toda la calle eran sus pasitos haciendo eco. Me volteó a ver sin saludar o sorprenderse. No le alcanzaba a ver la cara con tan poca luz. Solo lo seguí con la mirada. Se dirigía hasta la casa del fondo. Y entonces noté que no estábamos solos. Lo esperaban 3 siluetas en la casa del fondo, las 3 detrás del portón. Hoy sé que eran 3 mujeres, pero en ese momento no podía identificar a las 2 del fondo. A la que estaba junto a la puerta la distinguí hasta que llamó con los brazos al niño y lo rodeó con uno cuando entró en la casa. La mujer se detuvo un momento. Parecía que estaba toda cubierta por un velo negro, o así de oscura se veía, pero me di cuenta de que me volteó a ver. Se detuvo un momento mientras volteaba hacia mí. Ladeó un poco su cabeza como si me quisiera observar a detalle. Me dio muchísimo miedo, pero me dio vergüenza correr. No sé, como si supiera en el fondo que solo era una persona y no quería verme como un niño miedoso que le tenía miedo a una vecina solo por verla en la oscuridad de la noche. Apresuré el paso caminando lo más rápido que podía sin llegar a correr. Escuché entonces que alguien me seguía. Escuché de nuevo los pasitos de aquel niño ahora corriendo detrás de mí. Empecé a correr yo también, ahora ya lo más rápido que podía para poder llegar a mi casa. No tenía idea de quién me seguía, pero no iba a voltear. Solo podía pensar en lo que me tardaba en abrir aquella puerta de reja cada que entraba a la casa. Siempre se me dificultaba y tardaba segundos en aflojarla y lograr abrirla. Segundos que esta noche no me podía permitir perder. No, esta vez llegué y me atrapé por la puerta de reja. Puse el pie en la cadena e intenté saltarla, aunque me atoré un poco en las puntas filosas que había en la parte superior. Sentí que se rompió mi pantalón. Caí del otro lado con el brazo. Fue un milagro que no me lo hubiera roto. Entré corriendo a casa poniendo seguros detrás de mí y subí corriendo hasta la habitación de mi mamá. Cuando le toqué preguntó mi nombre. Soy yo, mamá. ¿Todo bien? Abrió la puerta y me dijo que se sentía mal, que ya había llamado a Francisco, pero que le dijo que no podía regresar a la casa. Perdóname, me dijo. Yo sé que querías quedarte con tu amigo, pero te necesitaba hoy. Solo quería que estuvieras aquí. Solo no sentirme sola. Le pedí que no se preocupara. Me fui a prepararle un té para que se calmara, para que se tomara una pastilla y se durmiera. Por un momento me había hasta olvidado del mundo allá afuera, hasta que escuché un sonido que parecía provenir de la reja. Sentí también como humedad en el calcetín izquierdo. Me revisé y me había cortado en el muslo, seguramente al saltar. Era un corte delgado, pero al parecer profundo en la parte interior. Mientras me limpiaba, me acerqué a la ventana para asomarme disimuladamente. De pronto había recordado todo lo que acababa de ver, pero quería pensar que todo había sido un susto al calor del momento. No sé si les ha pasado, que después de ver algo en retrospectiva te das cuenta que quizás estabas exagerando, que quizás lo viste de una forma mucho más terrible de la que en realidad fue, pero no. Solo al asomarme por la ventana me di cuenta de que tenía razón en haberme asustado. Vi una figura agachada en la reja del lado de la calle, intentando alcanzar algo del lado de adentro de mi casa. No les puedo asegurar quién era porque estaba oscuro. Ahí no hay ninguna lámpara ni llegaba la luz de la calle. No supe si era aquella mujer o si era el niño que había visto antes. Solo vi que con un brazo largo, flaco, alcanzaron por fin algo que parecía un pedazo de tela. El pedazo de mi pantalón, tal vez. Lo acercaron a su rostro oscuro, como si lo olieran. Y luego desaparecieron detrás de la barda.
Escuché como si mi mamá se hubiera levantado a mis espaldas. Cerré la cortina y le grité que ya iba. Al voltear a verla, la alcancé a ver al final del pasillo entrando a mi habitación. Fui por el té. Me dirigí a mi cuarto. No me había parecido extraño que mi mamá entrara ahí. La ventana en su habitación era grande y daba hacia la calle, pero la mía, aunque pequeña, daba hacia la parte de atrás de la casa, a un pequeño sendero que iba hacia un arroyo que separaba nuestros patios traseros de los patios traseros de la otra hilera de casas. A mi mamá le gustaba asomarse a ver jugar a los niños pequeños de una de las casas de atrás que bajaban a jugar hasta ahí. Esperaba encontrarla observando por la ventana, pero mi mamá no estaba en mi cuarto. Mi habitación estaba vacía. Regresé a la suya y la vi acostada. No te estés levantando, mamá. Trata de descansar. Se intentó levantar un poco, sentarse para tomar el té. Le dije que yo regresaba pronto, y es que quería ir al baño a limpiarme bien la pierna que me empezaba a arder. Cuando me encerré en el baño sentí un ardor punzante en mi herida, como si me hubiera picado una avispa en ese momento. Empecé a llorar. Intenté hacerlo en silencio, pero el dolor era demasiado intenso. Se me salieron unos sollozos que seguramente escuchó mi madre. Ahorita voy, mamá. Todo está bien, le dije para calmarla, pero el dolor seguía ahí. La puerta se iba a abrir y como me había quitado los pantalones, la empujé para cerrarla. Le grité a mi mamá que me dejara, que ahora iba, que todo estaba bien. Un sonido al otro lado de la puerta me hizo darme cuenta de algo. Quien estaba del otro lado no era mi mamá. La puerta volvió a intentar abrirse y no tenía seguro, así que la apreté con las dos manos, con todas mis fuerzas. La soltaron del otro lado, pero yo tenía demasiado miedo como para soltarla también. Cada célula en mi cuerpo se había activado como en modo de supervivencia, supongo. No la podía dejar de apretar. Al parecer, lo que decía que estaba allá afuera se había alejado del baño. Dejé pasar los minutos. Me da mucha vergüenza decir que no me atrevía a salir, aunque sabía que mamá estaba en el cuarto, indefensa. Y yo solo esperaba que la puerta estuviera cerrada, que eso que estaba en el pasillo no hubiera entrado hacia ella. Después de un rato reconocí el sonido del coche de Francisco acercándose. Abrí la puerta confiando en que no tardaba mucho en entrar. Había algo muy extraño en la casa, en el ambiente. Algo que no podía explicar, pero cuando Francisco entró y me vio a la mitad del pasillo, me preguntó qué había pasado. Mi mamá seguía dormida, pero los dos podíamos sentirlo, y no era algo malo. Se sentía como si el aire fuera ligero por toda la casa. Caminamos hacia mi habitación. Notamos que la ventana estaba abierta. Lo primero que pensé fue que el aire que se metía por ahí era lo que daba la sensación extraña como de alivio, pero no. Era algo diferente. Escuchamos un sonido a lo lejos. Era un sonido como de juguete de Navidad que se escuchaba atrás, abajo, en el sendero que daba hacia el arroyo. Los perros a lo lejos de las casas de atrás empezaron a ladrar. Era evidente que algo andaba por ahí. Por reflejo volteé hacia mi escritorio, donde tenía un pastorcito de Navidad que hacía ese sonido también. Un juguete horrible, pero que era el único recuerdo que conservaba de mi papá. Decía mi mamá que él lo había comprado cuando se enteró que iban a tenerme. Quería que yo sí festejara la Navidad, a diferencia de él que fue educado en otra religión, a diferencia de mi mamá, cuyo padre odiaba las fiestas decembrinas. Ese juguete ya no estaba en mi escritorio. Algo había salido de la casa. Algo se lo había llevado consigo. Durante los siguientes días recordé aquella noche como si fuera solo un sueño, como si hubiera sido una fantasía. Regresé a ver aquella casa al fondo de la calle y esta vez parecía estar vacía, abandonada. Las puertas que había visto abiertas de par en par estaban cerradas por gruesas
esas cadenas, aunque, eso sí, los candados estaban por dentro. La casa de Francisco, nuestra casa, se seguía sintiendo distinta. Mi mamá también lo notó. Dejamos de escuchar los pasos por las noches, los sonidos en el baño. En ese entonces yo me preguntaba si aquello que ocurrió, aquello que me siguió, por ejemplo, había sido algo bueno. ¿Por qué aquel espectro, aquella presencia, la esposa de Francisco, había desaparecido de pronto? ¿Sería que quizás lo que me siguió nos había ayudado? ¿Que la había dejado descansar? Tuve muchas ideas en aquel momento. Hasta me compré un libro sobre fantasmas en la librería que estaba frente a la escuela un poco después. Quería aprender. Si ahora iba a creer en fantasmas, quería entenderlo. No estoy seguro si fue esa tarde la que compré el libro o la siguiente, pero cuando estaba por llegar a mi calle después de la escuela, noté a 3 niños siguiéndome. Debían ser unos 2 años más chicos que yo. Me volteé y los ignoré, pero volví a notar que me seguían. Me detuve y les pregunté si necesitaban algo. Los reconocí. Eran los niños de la calle de atrás que jugaban cerca del arroyo. Te queremos preguntar algo, dijeron. ¿A mí? Ok, está bien. Tú eres el que vive en la casa grande frente a nosotros, del otro lado del arroyo, ¿verdad? Sí, creo que sí, le respondí. Te queremos preguntar algo, ¿por qué algo se salió de tu casa? Una bruja, dijo otro de los niños interrumpiéndolo. Una bruja se salió de mi casa. ¿Cómo está eso? Me pidieron que lo siguiera y así lo hice. Querían explicarme. Dimos la vuelta a la calle. Llegamos a un pequeño puente sobre el arroyo y me dijeron cómo bajar. Caminamos por el sendero hasta llegar a mi casa, por detrás. Desde allá abajo, parecía una casa de película de terror. Esos niños tendrían toda la razón para asustarse, para intentar ese tipo de historias. En esa ventana te asomas tú. Se asoma tu mamá también. Es tu cuarto, ¿verdad? Le respondí que sí. También se asomaba otra cosa. Desde hace mucho, desde que el señor Francisco vivía solo, se asomaba otra cosa que vivía también en esa casa. Tuve una sensación extraña, como si alguien me tocara por la nuca y tuve que preguntar lo siguiente. El fantasma. Había un fantasma, ¿verdad? Yo también lo llegué a sentir, a escuchar. Dice Francisco que es su esposa. No, me dijeron casi enojados. La señora Maggie no era bruja, ella era buena. Cuando ella se murió se empezó a asomar por la ventana unas señoras de suéter café, de blusa negra, de cuello de tortuga y suéter café, y de pelo gris, añadió otro de los niños. Dice mi mamá y mis tías que así era la señora que vivía antes ahí, que ella era la bruja, que ella era la bruja. Y ella se salió hace poquito. La vimos irse por el arroyo. Tuve que interrumpirlos. Podía creer en fantasmas, sí, pero de eso a las brujas me parecía que había un salto importante. Las brujas me parecían ya siempre una exageración. Pasaron exactamente 3 años para que ocurriera algo más, para que les creyera, para que creyera que en esa casa, viva y muerta, habitó una bruja que aquella noche salió. 3 años para la segunda experiencia que me hizo ver que lo que pasó aquella noche había desencadenado todo, que todo era culpa de aquellas brujas al final de la calle. Si ustedes no creen en las brujas, allá ustedes, pero Dios, cómo me gustaría estar en su lugar. Como les dije, yo vivía en una casa llena de historias de fantasmas. Francisco, el novio de mi madre, nos contaba que su fallecida esposa seguía en aquella vieja casona a la que nosotros habíamos llegado a vivir. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así, de que aquella casa era habitada por algo que los vecinos, sobre todo los niños, veían como una leyenda. Una bruja que había vivido en ese lugar décadas antes que Francisco y su mujer, fallecida trágicamente. Del esposo de Francisco, por cierto, todos opinaban era una gran persona, muy buena. Por eso después me pareció obvio que él estaba equivocado.
que le era más fácil pensar que lo que estaba en su casa, lo que la recorría por la noche cuando él apagaba la luz, era el fantasma de su difunta mujer. Pero no, lo que habitaba ese lugar era cualquier cosa menos algo bueno. Supongo que nos dimos cuenta, sobre todo cuando se fue aquella noche extraña, cuando de pronto los niños de las casas de atrás miraron que algo salió por la ventana y se perdió caminando por en medio del arroyo. Y a ellos, a los niños, también les costó algo de trabajo olvidarse de aquello. Pasó algún tiempo para que pudieran volver a salir a jugar como antes, al sendero junto al arroyo. Con el pasar de los meses, esas niñas y yo nos hicimos amigos. No es que yo saliera a jugar con ellos, claro, eran un poco más pequeños, pero a veces platicábamos, sobre todo cuando nos encontrábamos regresando de la escuela. Ellos iban en una primaria pública, pero nos topábamos a veces en una larga avenida solitaria. Caminábamos juntos y me contaban historias de la colonia, del barrio, de la calle, historias de mi casa, de lo que vieron a través de los años, lo que contaron los chicos más grandes para intentar asustarlos, lo que escucharon de adultos que accidentalmente soltaban datos aterradores sin darse cuenta que los niños escuchaban. Era un barrio extraño pero lleno de historias, y en ese momento, cuando no había nada que me provocara miedo, cuando ya no escuchaba nada dentro de mi propia casa, pues creo que incluso lo llegué a disfrutar. Vivía en una calle embrujada. Qué mejor experiencia para un puberto sin amigos, ¿no? 3 años más tarde, en uno de esos regresos a casa con los vecinos, me enteré de algo que estaba por cambiar mi vida. En ese momento, claro, no tenía idea de lo que estaba por ocurrir. Venía de la escuela cuando los vi un poco adelante, dando vueltas de la calle donde estaba su primaria. Para entonces creo que ya todos iban en sexto. No sé si no me vieron ese día o si habían decidido ignorarme, pero siguieron caminando hacia nuestro rumbo sin voltear hacia atrás. Les grité a lo lejos, pero no voltearon, así que corrí para alcanzarlos, y apenas entonces me saludaron. Caminamos hacia la casa, pero venían muy callados, no platicaban nada. Les pregunté si todo estaba bien. Apenas entonces noté que había algo que querían decirme, supongo, pero era algo que dudaban en hacer. Por más que me habían contado historias de brujas y aparecidos los últimos años, y que eso era básicamente nuestro único vínculo, habían llegado a un punto donde había algo que no me quería contar por temor a que no les creyera, a que pensara que lo estaban inventando, que se habían estado burlando de mí todos estos años. Al final logré convencerlos, les pedí que confiaran en mí. Después de todo, ya tenía suficientes razones para creer en las cosas más extrañas que ellos me pudieran platicar. La casa al final de la calle, me dijo uno de ellos dudando, y yo sabía perfectamente a cuál casa se refería. Aquella casa de la que años atrás había salido algo que me siguió a la mía, la casa de las 3 brujas. No sé si ya te diste cuenta, pero ya no está abandonada. Anda alguien ahí. Otro niño lo interrumpió para aclarar que nunca había estado abandonada, que aquellas mujeres habían habitado ahí todo este tiempo. Y bueno, incluso entre ellos había teorías diferentes al respecto. El más callado de los niños, en el que más confiaba, habló de pronto, como si finalmente no hubiera podido evitar opinar al respecto. Se ve abandonada, parece abandonada, pero no lo está. No lo creas. A lo mejor ya no son niños aquí, pero se siguen metiendo. Niños que nunca vuelven a salir. Tú sabes que es cierto. La seguridad con la que me dijo esa última frase me aterró. 3 años antes, aquella noche, yo había visto a un niño correr hacia esa casa en medio de la noche. Un niño que no conocía y que no volvía a ver. Un niño que no tenía ninguna razón para entrar en ese lugar en una noche como esa. Pero yo jamás les conté de lo que vi. ¿Cómo sabía él que yo sabría sobre eso? ¿O solo había sido una coincidencia que usara precisamente esas palabras? El primero de los niños, el que quería contarme todo, me dijo que era verdad, les creyera o no, que en esa casa en el fondo seguían viviendo las últimas brujas de la calle. Si no nos crees, ve a ver, se ve mucho movimiento. Prenden las luces de uno de los cuartos de arriba. Ve a ver para que nos creas, pero sobre todo,
hizo una pausa demasiado larga, casi eterna. Sobre todo, cuídate mucho. Ten mucho cuidado si te quedas solo en tu casa. Llegamos al puente donde ellos tomaban hacia un lado del arroyo y yo hacia el otro. Por más que me hubiera ocurrido un suceso paranormal años atrás, me costaba mucho tomar en serio lo que me decían. ¿Qué tenía que ver lo que pasaba en una casa al fondo de mi calle con que yo me cuidara si me quedaba solo en la mía? Además eran niños, por Dios. ¿Qué iban ellos a saber? Y claro, yo tenía 14 años, pero en ese entonces me sentía casi un adulto en comparación con aquellos chamacos. Esa tarde mi mamá estaba en la casa. Debí estar trabajando, pero llegó temprano. Se había sentido mal. Le preparé algo de comer y Francisco llegó poco después. Estuvimos platicando un buen rato hasta que me subí a hacer mi tarea. No tuve tiempo de seguir pensando en esa extraña charla que había tenido con los niños. El dolor de mi mamá debió haber sido intenso porque creía haberla escuchado llorando en la madrugada. No pude evitar preocuparme por ella. Fue como si casi pudiera sentir su dolor, como si un dolor ajeno se hubiera apoderado de mí aquella madrugada. Por la mañana Francisco se quedó a hacer el desayuno. Regularmente él se iba más temprano, pero me dijo que mi mamá no se iba a poder levantar, que se sentía mal todavía, que más tarde llegaría doña Guadalupe a cuidarla. Doña Guadalupe se había hecho muy amiga de mi madre. Vivía casi enfrente de nosotros y siempre estaba al pendiente de cualquier necesidad que tuviéramos. Era de esas señoras que no salen de la iglesia y que siempre están intentando ayudar. Me fui a la escuela preocupado, pero al mismo tiempo tranquilo, sabiendo que la señora iba a estar al cuidado de mi madre. No llegó el profesor de la última clase, así que salí una hora temprano de la secundaria. En ese entonces había estado empezando a jugar mucho básquet y mis amigos me invitaron a quedarme, pero preferí regresar pronto a casa. Me fui directamente para allá para ver cómo seguía mi mamá. Estaba profundamente dormida cuando yo llegué. Doña Guadalupe estaba a su lado cuidándola. Me dijo que ella se quedaría toda la tarde para ver qué necesitaba, que no me preocupara, que saliera un rato y no pensara mucho en eso. Comí un poco de la comida que había preparado la señora y luego le hice caso y salí. No tenía amigos cerca, pero ya sabía a dónde iba a caminar. Verán, por aquel entonces yo estaba enamorado de una chica llamada Camila. Ella iba en otro salón de la secundaria. No era una chica de las más populares, pero era tan bonita que de haber querido lo sería. Me encantaba, pero a pesar de que parecía ser súper simpática y accesible con todos, yo no me atrevía a hablarle. Por casualidad, en serio que por casualidad, alguna vez me enteré de dónde vivía. Muy cerca de donde vivía la abuela de mi amigo y bueno, tomé la costumbre de ir a caminar por aquel rumbo de la colonia. Aprovechaba para pensar, para escuchar música, pero en el fondo pensaba que tal vez en algún momento ella me iba a ver, que me iba a reconocer, que me diría algo como, claro, tú vas en la escuela, ¿qué haces por aquí? O tal vez estaría en problemas en algún momento y yo podría ayudarla. Construí miles de fantasías en mi cabeza. Pensaba que pasando por su calle continuamente las posibilidades de que le hablara crecerían. No sabía cómo hablarle a una chica. Francisco nunca tuvo una charla así conmigo y todo lo tenía que ir aprendiendo yo solo. La verdad es que nunca me encontraba con Camila. Llegué a pensar que ni siquiera vivía ahí a lo mejor, que tal vez la ocasión en la que la vi ella estaba de visita igual que yo. Y en eso iba pensando cuando al dar vuelta en aquella calle, ahí estaba ella, de frente como esperando a alguien. Llevaba unos shorts y una playera, el pelo agarrado apenas en una cola de caballo. Cualquiera diría que estaba desarreglada, pero yo nunca la había visto tan bonita. Cuando me vio sonrió, y lo primero que yo hice fue voltear hacia atrás para ver si no le sonreía a otra persona. Buenas noches, le dije, y para mi suerte la voz se me cortó a media frase. Ella me respondió con una ligera sonrisa. Pasé a su lado intentando pensar en algo que decirle, pero no lo logré. Solo giré para verla una última vez y ella también me estaba viendo. Aún sonreía. Caminé hasta el final de la calle pensando en algo que decir,
en un pretexto para regresar y que no fuera evidente que vivía a varias cuadras de ahí, que mi única razón para estar caminando ahí, en ese momento, era ella. Cuando pensé en algo que ya no recuerdo, pero en ese momento me pareció como una línea perfecta, regresé por la misma calle esperando toparme con Camila, pero ya no estaba ahí. Se había metido. Maldita sea. Había perdido la oportunidad con la que había soñado por no haber tenido el valor de aprovecharla. Triste me fui a un pequeño parque que estaba cerca de ahí. Me sentía tan decepcionado que solo quería estar solo. Me senté en una banca al lado de una cancha de básquetbol y poco después llegaron 3 chicos y empezaron a jugar. Me invitaron y al principio no quise, pero me insistieron para poder jugar 2 contra 2, así que terminé aceptando. Se hacía tarde, pero por fin, por primera vez en semanas me estaba divirtiendo. Me estaba olvidando de todo. Cuando empezó a caer la noche me despedí, pero en ese momento pasó Camila junto a otra chica. Se sentaron en las gradas en el otro extremo de la cancha. Dejé mis cosas de nuevo en ese momento y regresé con los muchachos. Ok, puedo jugar un poco más, les dije mientras esperaba con todas mis fuerzas jugar bien y que ella volteara a verme. Intentaba con todas mis fuerzas no mirar hacia allá, pero de pronto noté que los otros 3 chicos lo estaban haciendo. Disimuladamente volteaban hacia allá. Yo quise pensar que se daban cuenta que Camila nos estaba mirando, que me veía a mí. Sí, seguramente eso era, así que intenté seguir jugando de lo mejor, haciendo tiros desde lejos, esperando que esas canastas que nunca antes me funcionaban y que en ese momento estaban cayendo sirvieran de algo. Pero en un punto los chicos ya no dejaban de voltear, hasta que en un momento uno de ellos dijo: vale, es hora de irnos, mañana jugamos. Volteé para ver por qué miraban tanto hacia Camila y su amiga, pero ellas ya no estaban ahí. Había alguien más. Una mujer completamente sucia. Estaba sentada en esa banca. No podría asegurar si era negro, pero si no, parecía tener un vestido grisáceo completamente sucio. El pelo le tapaba la cara, pero estaba viendo hacia nosotros. Eso era claro. Eso y que los muchachos con los que estaba jugando, un poco más grandes que yo, estaban completamente aterrados. Antes de darme cuenta ya habían guardado sus cosas y caminaban hacia la salida y yo también lo hice. Me apresuré. Sin ver atrás apreté el paso y luego empecé a correr hasta llegar a mi calle. Corrí muy rápido y no había parado, así que lo que fuera que estaba ya en el parque se tenía que haber quedado atrás. Cuando estaba entrando a mi calle, como se había hecho costumbre sin voltear a aquella casa, a la casa de las 3 brujas, escuché la puerta detrás de mí. Volteé y alcancé a ver que entraba en ella una figura que estoy seguro que era la misma mujer de las canchas. Miré hacia el segundo piso y entonces lo vi. Una luz encendida. Por primera vez en años, una luz dentro de esa casa. Lo que fuera que me querían advertir los niños de la calle de atrás, ahora sabía que tenían una razón para hacerlo. Corrí de nuevo hasta mi casa y recordé la noche en que lo había hecho de la misma forma, igual de asustado años atrás. La reja ahora ya servía, ya no batallaba para abrirla. Corrí, pero ahora volteaba para asegurarme de que no viniera nadie detrás de mí. La calle estaba completamente vacía. De pronto sentí un piquete en el muslo muy fuerte como el de una avispa. No me detuve hasta entrar en la casa y entonces lo volví a sentir. La sangre me recorría por la pierna y me estaba empapando el calcetín. Al subir las escaleras me topé de frente con una figura que casi me hace caer de espaldas por ellas. Una figura con un crucifijo entre las manos. Respiré. Era doña Guadalupe. Me dijo que ya se iba, que mi mamá estaba descansando y que el día siguiente estaría mejor. Agradecí que se hubiera quedado, que estuviera ahí con mi mamá. Me dijo que había preparado algo para que cenáramos Francisco y yo, y salió apresurada. Tenía algo que hacer en la iglesia e iba tarde. Lamenté que se fuera.
Una señora religiosa era la mejor opción para que estuviera conmigo en esa casa en ese momento. Entré al baño a revisarme la pierna. La misma herida volvía a sangrarme. No lograba entender cómo, dónde me lastimé. Unos pasos se acercaron hasta la puerta y me helaron la sangre. Hijo, ya llegaste. Me tranquilicé al escuchar que era la voz de mi mamá. Le dije que me diera un momento y escuché cómo caminó para bajar hacia la sala. Me apresuré y salí del baño y sentí como si hubiera alguien más en esa casa con nosotros. Bajé las escaleras. Mi mamá estaba sentada en la sala. Me acerqué a ella. Se veía enferma todavía, pero un poco mejor. Llegó Francisco. Se puso a platicar con ella y a calentar lo que nos había preparado doña Guadalupe. Cenamos. Me tranquilizaba ver a mi mamá mejor, pero de pronto sentía como si me apretaran la herida en el muslo. Como si alguien la apretara y quisiera meter su dedo por mi cicatriz. Era un dolor agudo, muy intenso, que me costaba cada vez más trabajo ocultar. Estaba sudando. Francisco lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Dijo que lo peor sería que cayéramos todos enfermos y le dije que no se preocupara, que solo me había lastimado jugando básquet, que lo mejor sería subir a bañarme para irme a descansar. Subí y fui a mi cuarto por ropa para dormir. Me escuchaba como la rama de un árbol pegaba en mi ventana. Tenía las persianas cerradas. De repente el sonido se detuvo y entonces dudé. En realidad una rama no haría un sonido así al golpear. Subí la persiana lentamente. No había nada, pero no quise mirar mucho hacia atrás. Me apresuré para irme a bañar. Lo que me urgía ya era acostarme y descansar, olvidarme de todo por un momento. ¿A dormir o qué? Al bañarme noté que mi herida se había abierto, como si me hubiera vuelto a cortar como cuando lo hice con la reja, pero no era posible. No tenía sentido. Me sequé con cuidado. Me puse un poco de alcohol que me ardió como 2000 demonios. Vamos a dormir allá. Regresé a mi cuarto. Ahí hasta arriba, ¿no? Casi en cuanto me acosté y apagué la luz, volvió a sonar algo en la ventana. Dudé en voltear. Temía ver algo en ella. Algo que no fuera una rama. Todos mis temores estaban fundados. Lo que golpeaba en la ventana era una cabeza. Había alguien ahí. Una mujer de pelo muy sucio de espaldas, pegando sin parar la parte de atrás de su cabeza a la ventana. Quisiera decir que estaba de pie, pero era obvio que estaba flotando. Era obvio que estaba flotando. El caso impactante de Josué. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet. Y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable. Y usted para Muchísimas gracias, señor. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. y lo que no me pueda contestar, Josué, lo respetamos, ¿eh? ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire, señor, a la edad de 14 años, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos enfrentando.
empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión, bueno, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era en un principio tener dinero. Pero en una ocasión, señor, encontré otro texto en hebreo antiguo, donde había un pacto que refería una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Satanás, en forma de una invocación, empecé a orar. Me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, infinidad de llamamientos. Le pedía, aparéceteme, le decía, quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. ¿Cuáles son los primeros resultados? Mis primeros resultados fueron los siguientes. Yo estaba haciendo todas mis operaciones en la casa de todos ustedes, la casa en México. Yo en una oración donde yo estaba verdaderamente desesperado, me corté las venas, era parte de un rito, y invoqué el nombre de un demonio. Se me apareció. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo con cola, esperaba verlo en esa forma como la conocemos. Sin embargo, se me apareció un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo, impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver, en una forma tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo, yo soy... Me dijo otras cosas que no puedo decirle. Ese fue mi primer acontecimiento, y ese señor me acompaña y me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Figúrese usted, señor, que esta persona me enseñó tantísimas cosas. Me enseñó desde cómo hechizar a un perro, cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente. No era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre y él aparecía. Josué, estas enseñanzas, ¿qué precio tenían? ¿O qué precio tenían? Yo le dije a esta persona, porque platicaba así como lo estoy haciendo con usted en este momento, señor. Pero lo hacía pensamiento, ¿verdad? De ninguna forma. De ninguna forma. Le digo que yo platicaba con él como lo hago con usted. Él podía escucharlo y en ciertas ocasiones verlo. Yo le dije a él que yo no quería saber nada. Yo lo que quería... ¿Qué? Sí. Esta otra. Son dos, esta y aquella. A este lado hay un santito. Este era. Yo no han ido, digo.
por ahí si quieres evitar el desmadre de Bernal, porque ese es un desmadre en Bernal. Los que van a la sierra, los que van y los que vienen. Ahí en Bernal se hace un pinche trafiqueral. Pues tienes que meterte en Tolimán. Yo creo que tomar esa carretera de la de Ceci, sales a Colón y ya te vuelves a incorporar a la carretera normal. Es que en Bernal está bien cabrón ya. No me Bernal, dice los viernes. sí. Te dije en Bernal o en Bernardo. ¿Pero por qué? Es porque está bien chiquito y tantos güeyes que los que van a Bernal, los que van a la sierra y la gente local. Esta vez el viernes, ya ves como puente, Ajá. desde el viernes empezó la gente pues ya a salir. Y el viernes ya me dijo esta Adriana, no, que ya está poco rojo, que la carretera para México estaba atascada. Todo el mundo iba. Para México no veo por qué, si mucha gente sale de México. De venida sí, por la obra que están haciendo, por la carretera que están haciendo. Tal y cual. Vienes a la obra para acá, mucho estúpido. No quiero hacer eso. Que yo le hiciera solo caso a él y que yo iba a poder obtener de la gente lo que yo quisiera de ella. Él me explicaba que yo tenía que aprender de él y que tenía que traer a otros seis compañeros, a otros de tantos amistades, a 6 amigos, pues. Yo digo compañeros porque en ese momento me encontraba en la secundaria. Y que juntos debíamos de hacer una ceremonia con la que me estuvo preparando alrededor de 8 meses. Él me dijo y había de obsequiar en ese momento infinidad de cosas materiales. Yo le dije que yo no podía aceptar nada. Yo tenía mucho miedo, le repito, pero de igual forma mucho valor porque yo sabía lo que quería, o sea, andaba buscando eso. Le dije que yo que tenía que dar, que yo no quería que a mi familia le pasara nada, que yo no quería que a mí me pasara nada, porque a mí me daba miedo arder ahí en los lagos del infierno, ¿no? Él me dijo que no me preocupara de nada. ¿Le dijiste a tu mamá que Lo también único que quedaron tenía que dolorosos? conseguir, recuerdo, me pidió un cabrío, Un macho cabrío. ella, ¿Quién le dijo? obviamente lo conseguí y con mis compañeros hicimos una ceremonia. Estas cosas fueron más y más fuertes hasta el una ocasión me dijo que yo tenía que traer a un bebé que acababa de nacer, que lo tenía una señora de ahí muy humilde. Yo estuve a punto de hacerlo. Estuve a punto de ir a robármelo. Estuve a punto de... Ya había preparado todo, señor, el altar. El altar, le digo, en un principio tenía yo mi centro de operaciones o mi lugar, mi refugio en la casa, en el tercer nivel. Después lo hice en el cerro porque él me lo pidió, dijo que me pidió especificaciones y yo fui. Yo empecé a dudar mucho, señor, porque no sé si sea muy incrédulo yo o qué, pero iba y hablaba a brujos, platicaba con gente espiritista, los espiritualistas, con chamanes. Y yo busqué muchas Ya te voy a las nubes en las montañas. opciones. Mucha gente me regañó Las bastante, nubes en ¿no? las montañas.
hasta que una vez yo me le rebelé y le dije que ya no quería saber nada de él porque yo lo que quería era dinero y nada más me traía puras vueltas y vueltas. Para esto ya habían pasado muchísimos meses. Encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa. Eran las 10 de la noche, recuerdo, cuando empecé, y a las 2 de la mañana, señor. Exhausto yo, decidí ir a descansar a la recámara. Cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus 4 patas, sino solo en las 2 traseras. Era un marrano que estaba parado y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre. Mi madre estaba desmayada o inconsciente. Era un marrano que no hablaba, pero que gritaba. Y no eran chillidos, eran lamentos, no tengo la forma de describirlo, señor. Mi madre, recuerdo, la dejó caer y yo le grité. No me espantaba en ese momento. Yo le dije, oye, ya veniste, vente. Yo le hablé, yo estaba muy cerrado, yo estaba, no sé qué me pasaba. Le hablé. Me dijo que lo acompañara y yo fui con el señor. Recuerdo que al salir de la puerta principal de la casa, volé o al menos fue lo que sentí. Le recuerdo que yo estaba en mis 5 sentidos. Le recuerdo que estaba tomando el tiempo muy común, muy repetidamente, como forma de darme yo cuenta de que no era un sueño, sino de que ya había obtenido un resultado por invocar a Satanás. Claro. Recuerdo que llegamos al cerro donde yo tenía este centro de operaciones. Me choca ese perfume. En este centro de operaciones estaba ubicado donde hay una cueva muy conocida de este lugar. Huele bien dulce. Y me metió ahí. Empalaga la nariz. Ahí cuando yo llegué ya no era un señor, era una mujer, ya no era un puerco, era un señor y después era una mujer. Es decir, cambiaba en forma constante. A mí era lo que me decía, oye, yo quiero hablar contigo, si yo puedo hablar contigo, yo quiero hablar contigo, me da miedo. Yo le gritaba porque esto yo no lo veía. Yo quiero hablar contigo así. Él me adormitaba, recuerdo que esas personas me tocaban mucho la frente y cada vez que lo hacía yo me desvanecía, yo perdía conocimiento. En este episodio de tantas experiencias que a lo largo de estos años he acumulado, les repito, habían varias personas, yo estuve 21 días adentro de esta cueva. Yo podía ver a la gente que entraba, yo podía ver tantas cosas, yo el cautivo donde estaba, tal vez yo seguía ahí tantos días porque yo nunca quise salir, yo me sentía bien, mi madre, mi familia, me preocupaba nada, o sea, yo sentía que el hecho de estar ahí y estar viendo estos seres, no sé lo que ellos sean, pudo dar lo que yo tanto quería, ¿no? Dinero, yo quería, pues quería mujeres, quería un carro nuevo, quería tantas cosas y pues yo no tenía la posibilidad de hacerlo. Dentro de este lado, a mí me estaban preparando, me entregaron un anillo que todavía conservo, me entregaron un anillo que según lo que he investigado, es un anillo llamado anillo del rey Salomón, es un anillo de dominio, Lupus Dominium, así se llama este anillo, yo lo tengo. Me dijeron que yo al recibirlo, habría un espíritu que lo iba a acompañar y cuando yo hiciera el llamamiento de algún demonio o de algún ser bajo el dominio de Satanás, ahí te aparecería y me podía dar lo que quisiera. Solo que para poder obtener este anillo, tenía que dar a un familiar.
sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre pues no la quiero mucho, mis hermanos pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé mi abuela. Yo dije, sí, ya está grande, ya vivió, Grabado eso. perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso. Y mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento, al momento de no sé, de romper el enlace que tengo con estos seres a los que ya no he visto, con los que ya no he visto físicamente, lo perdería. A mi abuela recuerdo que la dormí con formol y repitiendo las oraciones y todo eso, bueno, hice lo que tuve que hacer. Extrañamente, cuando mi abuela se encontró muerta, ella vivía sola, estuvo sin ninguna marca. A mí me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Pues el anillo tenía que ir cubierto, tenía que ir incrustado en el dedo del corazón de ella, o sea, en el dedo medio de la mano izquierda de esta persona, y ella se encontró intacta, ¿no? Fíjese usted, señor, que después de esto ellos dijeron que ahí terminaba lo que ellos tenían que hacer, que mis plegarias habían sido escuchadas y que el pliego petitorio que yo había hecho al saber me sería cumplido. ¿Escarabas? A mí me alarmaba mucho porque pues, no habíamos quedado en nada. O sea, yo me imaginaba, no sé, un trato así de decir, ok, tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Así de sencillo. Tal vez supongo que se pagó con el alma de mi abuela, pero bueno, en fin, posteriormente a esto vinieron muchos más seres, muchas personas a las que veía y que me estuvieron atormentando, venían, se burlaban de mí, queriéndome decir por qué hiciste eso, por qué lo hiciste. Espíritus a los que yo veía así, Señor, se los juro, de verdad que no estoy mintiendo, en forma física, con los que no los escuchaba en forma de sonido, ¿no? Pero yo los escuchaba en mi mente, pero yo los veía. Yo no quedé conforme con lo que estaba obteniendo. Sí les debo decir, empecé mi mente como que se empezó a abrir. Actualmente soy analista, bacteriólogo, parasitólogo. Yo siempre quise ser eso. Y me gradué en 6 meses de una carrera que tarda 8 años. ¿Cómo hizo eso? Yo estudié en México lo que es la educación básica, que es primaria, no, secundaria nada más, primaria estudié en Estados Unidos.
Politécnico Nacional. Y solo yo recuerdo que yo fui y le dije al director, que en ese momento era Teodoro Guerra Rodríguez, el señor licenciado Teodoro Guerra Rodríguez, le dije, señor, yo quiero hacer esta carrera, ya quiero salirme de la vocacional, quiero iniciar esta carrera. Y me dijo, sí, así de sencillo. Obviamente yo antes de asistir a él hice unos trabajos de hechicería, lo tengo que confesar porque ese era mi compromiso con ustedes, decirles cuánto he hecho. Sé que aunque delicado, señor, me está tranquilizando mi alma. Bueno, le digo, actualmente soy analista bacteriólogo parasitólogo y tengo una empresa aquí en Estados Unidos y tengo 20 años. Tiene mucho dinero. No puedo tener yo mucho. Mire, en un día, por ejemplo, que gane unos $15,000, $15,000. me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada. Y tengo que hacer unas cosas malas, pues, para poder volver a decir, ok. Entonces, lo que gane un día, tengo que repartirlo ese mismo día. ¿En qué se puede gastar $15,000 en un día? ¿Perdón? ¿En qué se gasta $15,000? Son 150,000 pesos. 150,000. Muchas veces voy a los malls, al shopping center, donde hay tiendas para comprar. Es un comercial. Y 5 rebozos. si me gusta un anillo de $8,000, pago $10,000 por él. Cosas así. Eso, señor, eso que usted me dice, que cómo me puedo gastar ese dinero, me hace sufrir mucho porque es un tormento no saber en qué, porque no lo puedo tirar, porque no puedo quemar ese dinero que recibo. ¿No lo puedo regalar tampoco? Y tampoco lo puedo regalar. No, yo sé que sí lo puedo dar. Oye, sabes que te hace falta, pero no lo hago porque tengo indicaciones de que si ese dinero, por ejemplo, llegase con ese dinero no se puede dar ni limosna ni ayuda. Entonces, si yo lo hago por el sentimiento de ayudar, no sirve porque a mí me va mal, porque pasan cosas muy feas contra mí. Les platicaré el martes pasado, señor. Estamos realizando unos tratos para la compra de un predio, unos acres aquí en California. Y yo vi a un señor, uno de los trabajadores de una empresa de construcción que estaban ahí arreglando el terreno, diciendo que tenía muchos problemas. Yo pues sentí la necesidad de ayudarle y le di dinero. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente me atacó una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies. Flota. No sé si flote porque la única vez que vi que no tenía pies, brincó así para el techo y vi que el vestido se elevó, ¿no? Y no le vi pies, pues. O sea, esta mujer está ahorita como vigilando. Me espantaría que no Aquí tuviera, está ya atrás sabes de mí, no quiero voltear atrás porque fíjate, tiene una boca muy grande y una lengua también bastante grande. José, le voy a pedir un favor. Vamos, es muy interesante y muy impactante lo que nos está platicando. Tengo que hacer una pausa comercial. Me espera un poquito. Señor, por supuesto. Sí, permítame un segundo, por favor. ¿Qué le parece? Usted no cree. Supongo que ha vivido y está viviendo situaciones sobrenaturales, pero como el diablo. Tengo una pausa.
pero tengo también mucho más para usted. ¿Quiere escucharlo? No lo cambie. Vamos a El Monte, California. Una historia realmente impactante, Josué. Gracias por seguir con nosotros y antes que continúe, quiero hacerle patente una situación. En La Mano Peluda tenemos una línea muy marcada al respecto. Le agradezco muchísimo que confíe a nosotros algo tan suyo y le seguimos escuchando con atención. Sí, muchísimas gracias. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va esta mujer? No sé, yo me quise, mire, cuando yo llegué, yo abrí mi puerta, ¿no? Yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo en la casa permítame, deje prender un sitio porque me está molestando mucho. Claro, ¿qué está haciendo? Bueno, me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando, ¿por qué no entiendes? Me dice, ¿por qué no entiendes? Yo le dije, pero ¿qué te pasa? O sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Esa transmisión es en mujer todavía? No, está sentada al frente de mí. Le explicaré qué estamos haciendo en este momento. Bueno, en este momento ya se separó, se fue hacia lo que es bueno, es un pasillo ahí que camina unos 20 metros y llega a una recámara. No sé dónde vaya. Esta persona le dijo, me hace, por Dios. Es que hace muchas cosas y estoy un poco alterado. Fíjese que me está pasando algo muy raro, señor. He presenciado cosas y he visto cosas de las que no me he atemorizado. Y sin embargo, en este momento que estoy platicando con ustedes y esta persona aquí, es una sensación verdaderamente como nunca lo había sentido. Escucho que me está gritando. Yo tengo otro nombre que no les daré en esta ocasión. Un nombre real, o sea, están escuchando por ejemplo mucho ruido ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? Me tranquilicé, le digo, tengo mi poder, este anillo que me dio, con lo que puedo dominar muchas cosas. Trae en la mano es un símbolo, no sé cómo se llama, pero les explicaré cómo es. Es una punta como si fuese de flecha, que trae como si fuese una cruz cristiana invertida, y del puño trae un ojo de cristal o algo así. Yo sé que eso es muy malo porque hoy me dijeron que cuando yo vi eso me iba a morir. Perdón, yo me puedo controlar, no me va a pasar nada. Por supuesto que se puede controlar usted. Controle. No va a pasar nada. No está pasando nada, mire señor, no sé si lo que le voy a decir parezca contradictorio o parezca absurdo, pero soy muy creyente en Dios. Pues fue la Biblia precisamente la que inculcó mucho en mí la posibilidad de esto, porque cuando yo leía que la existencia de algún ser maligno y todo eso, decía, bueno, si la Biblia habla sobre que existe, entonces sí ha de existir el demonio, entonces sí habrá quien me pueda ayudar. Yo me dirijo a santos desde la religión que persigo. Y fue una revolución, una guerra, porque
Perdón, son palabras que tengo que pronunciar para que no se me acerque. Ya se está yendo. Se está yendo. Mire, hoy en la noche, a las 2 de la madrugada, iré a una de las montañas que está aquí de la casa, como a 2 horas, que se llaman Montañas de Azufre. Ahí coloqué en el interior de un hoyo en la tierra, ¿cómo se dice? Una cueva, una clase de escritos donde indicaba, eso yo no lo debo de abrir, eso me lo entregaron el día que yo pacteo, el día que a mí me entregaron este anillo. Esta oración le digo, bueno, hoy voy a ir a las 2 de la mañana, porque yo no aguanto esta mujer. Fíjese que en una de las ocasiones en estos días, la noche, no de ayer, sino de antier, estaba en mi recámara es muy grande y yo colecciono mucho antigüedades. A veces puedo ver, por ejemplo, cómo de las antigüedades salen tantas de las energías que hay ahí. Y eso, les repito, no me espanta, no me asusta, no me asombra. Lo que vi esa mujer que me acercó y me empezó a besar y me empezó a tocar, me empezó así como si fuera, no sé, su novio, un comportamiento, sí me explico. Claro, un comportamiento sexual. Bueno, después me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella en esa ocasión, pues porque yo había dado dinero a esta persona, ¿no? Y que yo bien sabía que ya eran muchas las veces que yo cometía errores y que ya eran muchas las veces en que yo por otras, yo lo remediaba por otras cosas y que eso ya no se me iba a tolerar más. Yo he ido mucho a la iglesia, señores. Han venido, ¿cómo se dice? Pastores, han venido sacerdotes católicos. Yo me he acercado a todos cuanta gente puede ayudarme porque yo me quiero salir de esto. Es decir, no sé cómo explicar. Yo quiero romper lo que hice con la negociación a la que yo quiero romperla y yo de verdad me he arrepentido de corazón y le he gritado a Dios, Dios mío, perdóname por haber negado de ti, perdóname. Y pues al contrario, cuando yo le hablaba al diablo, el diablo me contestaba inmediatamente. Claro, sí. Y pues Dios no sé, yo le he pedido que ponga en mi camino gente que me pueda ayudar, que me diga, que me diga simplemente qué es lo que yo debo de hacer. Claro. Mire, desgraciadamente no podemos hacer contacto con el pastor Roberto Guaso. Él recomienda mucho, y ojalá pueda hacerlo, leer el Salmo 91 de la Biblia. Señor, Sí. cuando yo estaba iniciándome en esto, yo me encontraba libritos de brujería, librillos ahí cualesquiera que decían una que otra. Yo dije, yo quiero buscar cosas excelsas, cosas grandes. Aprendí latín, griego y hebreo antiguo. Ahora hablo 6 idiomas. Aprendí esos idiomas porque solo en estos idiomas, en estas lenguas, encontraba textos que me hablaran sobre verdaderas ceremonias satánicas, verdaderas recetas donde yo podía asegurar cada vez más mi éxito que he logrado, ¿no? Yo les puedo asegurar, señores, que al diablo jamás se le va a ver, que lo que yo he visto han sido demonios, que lo que yo he visto han sido pingos, han sido energías igual de maléficas y de malignas y de horrorosas y de despreciables. Pero yo siento que no puedo hablar por el diablo. Les digo que yo hoy voy a ir a las 2 de la mañana a esta montaña, porque
Claro, no tiene lo que quiere. Y la vez que yo sé, bueno, cuando voy a abrir, yo no sé qué, es un escrito que a mí me entregaron, señor. Sí. Y yo le digo, soy una persona con conocimiento científico, le digo actualmente qué profesión tengo. Y siempre he tratado de corroborar mi voz. Yo les haré llegar fotografías y archivos videográficos donde están fotografiados todo y cuantas cosas he obtenido de estos. El anillo, por ejemplo, que es el anillo que tengo en el dedo de mi mano izquierda. Ese anillo no me lo puedo quitar. La otra vez que intenté quitármelo se me dislocó el dedo, pero el anillo no es un anillo justo, el anillo es un anillo que me queda guango, que me da vueltas en el dedo, con suficiente espacio como para que se pudiese salir, pero sin embargo no se sale. Me han salido en el cuerpo, señor, algunas marcas, así moretones, pero con cierta figura, con algunos iconos muy representativos de algo maligno. Y mi rostro se ha empezado a deformar. O sea, yo lo digo así no porque me esté quedando muy feo, o sea, mi nariz me ha estado empezando la pirámide nasal ha empezado a agrandarse y los lóbulos de la nariz, los orificios nasales, perdón, me han estado agrandándose, mi nariz se ha estado alargando, o sea, he estado, tengo, les repito, fotografías donde yo digo, hoy día tal, obtuve este cambio en mi cuerpo y me fotografió y me videografió se videograbó. Le voy a decir algo, Josué. Es una situación delicada, muy delicada la que está usted viviendo. Es una situación que debe de darle miedo, por supuesto, y por todas las cosas que ha vivido. Ok. Pero voy a repetir las palabras que ha dicho el pastor Roberto Guaso. El demonio fue un ser creado. ¿Ok? Y yo quiero que tenga mucha confianza, y que tenga mucha fuerza, y que resista todo lo que pase. No va a pasar gran cosa, pero resístalo usted bien. De verdad, y se lo pido de corazón, si puede hacer una oración por él, hágalo. Eso me va a ayudar muchísimo. Al día siguiente, el pastor Roberto Guaso platicó con Josué. Josué, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor pastor. Mira, pues estamos aquí para servirte y tú dirás, yo quisiera escucharte en concreto qué es lo que tú quisieras en un momento dado hacer. En algunas ocasiones en que hemos hablado con personas con problemas de esta índole, hemos comentado que el primer paso que se debe de dar es que la persona desee salir de este tipo de situaciones. Entonces yo empezaría por ahí. ¿Cuál es tu situación y cuál es el deseo que tú tienes respecto a todo esto? Comprendo, señor. Yo no soy un hombre feliz. Soy una persona que vive aterrada, que siempre tengo que estar cuidada por gente porque siento mucho vacío, siento siempre temor. He intentado infinidad de veces, señor. Infinidad de veces desatarme de aquí. Me han dicho, es que tienes que deshacerte de todo lo que tengas. Yo en la casa, señor, no poseo ningún símbolo satánico, ningún símbolo negativo. Tengo mi Biblia, es decir, yo llevo una vida en la iglesia y todo eso muy común, no me afecta en nada. Yo solo quiero encontrar una salida. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para poder decirle, sabes qué, me equivoqué, perdóname, pero más no quiero ya? Muy bien. Ese es el primer paso, Josué. El primer paso es exactamente salir, pedir perdón, y acabas de mencionar una palabra que es clave: me equivoqué. Los seres humanos, Josué, cometemos muchos errores alrededor de nuestra vida. El problema de los errores no es que los cometamos, porque todos somos factibles de hacerlo,
El problema es la consecuencia que llegan a traer esos errores. Así es. En este caso, esta consecuencia es espiritual, tiene alcances muy fuertes y alcances que muchas veces van más allá incluso de tu misma persona, llegan a afectar a otras personas y a las personas que incluso te llegan a rodear. Yo te diría, Josué, que tienes que romper, esa es la palabra que nosotros como pastores usamos, romper. La palabra de Dios nos dice que para salir de todo esto hay que romper con algún ligue, lo que tú hiciste, que cualquier trato, en este caso Dios lo puede romper. Yo hablé con Juan Ramón en la tarde, como él te dijo, y quiero decirte, no es sencillo, porque estás saliéndote de alguien que tiene controlada tu vida, que te ha dado muchas cosas que de alguna manera tú has recibido y que no tan sencillamente va a ceder a decir, bueno, muy bien, te quieres ir, todo está normal, adiós. No, es una lucha, es una guerra espiritual, esa es la palabra. Así es. Entonces, yo te pediría, mencionaste que tú vas a alguna iglesia, ¿qué tipo de iglesia es esta? Yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia de índole mormona. Sí, eres mormón. Ahí en esta iglesia, ¿qué es lo que ellos te han dicho? ¿Qué te han aconsejado? ¿O cuál es la manera en que ellos han tratado de tu problema espiritual? En mi iglesia jamás he tocado el tema. Me he acercado mucho a la católica, me siento muy atraída por ella. Han platicado con infinidad de sacerdotes católicos, dirigentes de otras iglesias. Me dicen que yo tengo la solución, que yo lo puedo hacer, que ya nada más es de que diga, no quiero y ya. Pero ellos no me comprenden, no saben que pues no es fácil, no sé ni por dónde empezar. Muy bien, necesitas. Desafortunadamente, Josué, hay una muy gran distancia entre nosotros. Déjame de pedirte algo. Yo sé que cuando nosotros tenemos alguna situación clínica, pues buscamos por todos lados con tal de que quedemos sanos. Yo creo que tú vas a poder acceder a lo que te voy a decir. Te quiero pedir, no por el hecho de que sean unos mejores, otros peores, te quiero pedir que te acerques a una iglesia cristiana, a una iglesia y busques un pastor, que tú le platiques tu problema. Yo te puedo guiar desde ahorita lo que puedes hacer. Si quieres, lo podemos hacer desde ahorita. Sí, señor. ¿Quieres romper con esa maldición? Claro que sí, señor. Vamos a orar. Y yo quiero pedirte, si tú estás dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón. Hay cosas, Josué, que a veces para nosotros como seres humanos nos suenan ilógicas, irrazonables en muchas áreas, pero Jesucristo vino a romper las cadenas del pecado, vino a romper esa actividad del enemigo sobre nuestra vida, y Jesucristo quiere darte la libertad como tu Salvador, como tu Señor, pero tú tienes que reconocerlo, tú tienes que decir que es de tu voluntad el aceptarlo. Yo te lo digo, Josué, por la experiencia que he tenido y por la vida que yo también tuve desde muy niño, y haber sido inculcado en muchas cosas de espiritistas de ese tipo, y cosas que, como hace un momento dije, consecuencias en mis vidas de ver cosas que yo no quería, hasta que Dios vino a mi vida, yo renuncié y el Señor me lavó, me salvó y quitó toda influencia maligna, porque Cristo Jesús es poderoso. Pero tú quieres, en este momento lo podemos hacer, la decisión es tuya. Yo te suplico, te lo pido de favor, busca una persona que no te diga solamente hazlo tú puedes, sino que sea una persona que te guíe y que en ese momento ore por ti y tengas tú una vigilancia espiritual, una cobertura espiritual para que Dios esté guardando tu vida. Desde la Ciudad de México para todo el país y el sur de los Estados Unidos, a través de Radio Fórmula R1 y a través de Internet para todo el mundo, estas son historias impactantes. Para que la estaca te tiene que ser de la misma madera. Así que les digo, yo intenté, le comentaba al pastor en la madrugada del día de hoy y durante toda la tarde, tratar de romper
este pacto, esta negociación que hice hace algunos años con estos seres y los volví a llamar. Vinieron y me dijeron que estaba tonto, que era bobo suponer eso que yo tenía que hacer, y que era absurdo yo pedirles eso porque lo que ellos dan no se puede regresar. Ya no me queda otra opción, aunque la opción que siempre vi, la opción en la que he depositado toda mi fe ha sido en Dios, en nuestro Señor, en Jesucristo. Le he pedido, Señor, ayúdame a retirar todo esto, pero no sé cómo, no, es que es tan difícil, Señor, porque yo digo, por ejemplo, pronuncio el nombre de algún ser y viene así, en instantes, y le digo a Dios, Dios mío, dame confort, ayúdame, y no siento nada. Ahorita no voy a mencionar a ninguno, por favor. Josué, ¿está usted solo? Sí, Señor, yo vivo solo. ¿Pero ahorita está solo? Sí, vivo solo. Pero los ruidos hace ya hace rato, ¿qué era? Mire, hay 4 seres que están, desde que los invoqué no se han ido. ¿Están ahí con usted? Sí, están aquí. No los estoy viendo porque están como afuera en el patio, pero están aquí en la casa. No pude salir de la casa, les digo. He sentido un miedo, señores, como nunca, pese a lo que he hecho, pese a lo que he intentado, pese a todo lo que he hecho, nunca había sentido un miedo como ahora. Me he puesto a reflexionar y tal vez supongo que es porque, y esto me demuestra como que voy por el camino correcto, de que Dios me va a ayudar y que ellos solo buscan ponerme trabas en mi camino, pero no me va a detener eso. Yo voy a buscar y a seguir, porque si así yo me determiné y así yo buscaba libros y recetas y oraciones para hacer esto, así mismo puedo conseguir y lograr el alivio de Dios, ¿verdad? Así es. Pastor, quisiera que usted me dijera, tal vez él está muy lleno de cosas en la cabeza. El hecho de que él esté empezando a salir, que haya oraciones, que haya sobre todo el deseo de salir de esto y de que tenga la confianza que Dios perdona, y esto, ¿qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? No, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe. ¿Hola? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Qué características debe tener Josué físicas y qué características debe imponerse mentales? Primeramente espirituales, Juan Ramón. Sí, Primeramente espirituales, para que lo espiritual pueda controlar lo mental y lo físico. Lo primero que él tiene que hacer es clamar a Dios de una manera radical. ¿A qué me refiero? Empezar a invocar el nombre de Cristo. Empezar a creer que Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Josué tiene que empezar a reconocer que Jesucristo es el único que lo puede limpiar y liberar de esta situación. Hay pasajes, Josué, en la Biblia, cuando él se enfrentó a estos seres espirituales, y ellos dijeron, vienes a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos reconocen el poder y la autoridad de Cristo. Y Jesucristo, y ellos están escuchándome, Jesucristo los venció en la cruz. Jesucristo, con la sangre preciosa que derramó en esa cruz, dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su Creador. Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el único que tiene toda autoridad.